Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, titulado Los Reinos Perdidos, donde él aborda de una manera profunda, científica, seria, los relatos, las fuentes, las pruebas físicas de esos imperios antiguos que se desarrollaron en nuestro continente, desde los aztecas, los mayas, los incas, y su relación con esos llamados dioses o viracochas, que no son más que los Anunnaki, que vinieron del planeta Nibiru a procurar oro y genéticamente nos crearon para ellos tener una mano de obra barata en las minas de oro. Y están presentes en todas partes del planeta, porque asumieron el planeta Tierra como una colonia de ellos, ¿no? Una misión. Entonces había un comandante en jefe del planeta Tierra. Y entre ellos hubo muchas guerras atómicas. Desarrollaron tecnologías que todavía hoy ni siquiera imaginamos tener. En esta parte del libro, la última parte veíamos cómo Zecharia Sitchin es el único que analiza un acontecimiento, ¿no? Un hecho astronómico que se dio en el planeta, que se manifestó en Medio Oriente, en lo que hoy es Palestina, Israel, esas regiones, y que las religiones lo achacaban o lo achacan a un tal Dios. En la Biblia se le achaca al tal Yahvé, y relacionaba entonces ese hecho que sucedió allá en el valle de Gabaón, que hoy es Palestina, Israel, toda esa zona por ahí, en que Josué, el heredero de Moisés, combatió contra 5 reyes y los eliminó, y que el sol dice que Dios ordenó que el sol se detuviera en ese valle de Gabaón. ¿Para qué? Para que la matanza continuase de manos de los israelitas, guiados por el tal Yahvé. Entonces Zecharia Sitchin, analizando eso, Zecharia Sitchin era también un hombre profundamente lleno de conocimientos astronómicos, incluso un hermano de él que trabajaba en la NASA, Anton Sitchin, lo orientaba en esas cosas de astronomía también. Él dice, bueno, si ese hecho bíblico que está en el libro de Josué se realizó, fue un hecho realmente, allá el sol tardó como 20 y tantas horas en ponerse, o sea, el día se alargó. Entonces aquí, lógicamente, en esta otra parte del mundo, pues la noche se alargó, porque es normal, ¿no? Con un mínimo de conocimiento astronómico sabemos que cuando aquí en esta región es de día, allá en Medio Oriente es de noche, Europa, hacia allá, hacia Asia. Entonces él relacionaba esos dos acontecimientos. ¿Por qué? Porque como está relatado en el texto bíblico, aquí también se hicieron relatos del acontecimiento contrario, ¿no? O sea, ya se alargó el día, aquí se alargó la noche. Tardó en amanecer como 20 y tantas horas. Y está relatado en los hechos de los incas, que le relataban esos acontecimientos pasados, ¿no? A padres, a sacerdotes, a frailes españoles de la época de la colonia, que los relataban, los escribían. Entonces está escrito. No es mitología, no es leyenda simple, son hechos que sucedieron. Y el único que hace esa relación es Zecharia Sitchin. En este otro capítulo del libro, el capítulo 8, Zecharia Sitchin lo titula Los Caminos del Cielo. Cómo él va mostrando cómo los textos del Antiguo Testamento nos simplemente hablan de esta raza de personas que vinieron a buscar oro al país, nos crearon genéticamente, el Homo sapiens.
Crearon al hombre primitivo con una mezcla de un ser terrestre que todavía está en desarrollo, peludo, fuerte, alto, y mezclaron el ADN de él con un ADN de algún Anunnaki. Después de muchos experimentos fallidos, errores cometidos, criaturas extrañas que resultaban de esos experimentos, se consiguió un ser que no es civilizado, no es Homo sapiens. Ellos le llamaron el hombre primitivo, le pusieron, porque es primitivo, era primitivo, ¿no? Pero sabía hacer lo que ellos querían, llenaba las expectativas de lo que ellos querían con esa manipulación genética. Ellos querían un ser que entendiera las órdenes y pudiera agarrar el pico y la pala para meterse en esas cavernas allá, en esas minas subterráneas del centro sur de África, a extraer el oro y otros minerales que ellos necesitaban. Entonces ese ser no se quejaba nunca de que estaba derrengado, se rebelaba, era extrayendo oro de esas interioridades de la tierra hasta que moría. Y que después de miles de años ese ser, creado artificialmente, genéticamente por Enki, su hijo, su media hermana, pues fue como degenerando de nuevo, o sea, regrediendo, volviendo atrás y pareciéndose más a aquel ser terrestre primitivo, peludo, que ellos tomaron para mezclar su ADN con el de los Anunnaki. Ahora, esos textos del Antiguo Testamento hablan de esa raza de personas, de los Anunnaki, los llamados dioses. Yahvé es uno de ellos, de menor categoría, que no tenía nada. Era un simple militar, era matar. Por eso uno lee el Antiguo Testamento, las guerras de Josué, de Moisés, de otros, del rey David. Es pura matanza, 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 y en nombre de Yahvé arrasan con todo. No importa, niño, mujer, viejo, anciano, animal, terrenos, floresta. Una mentalidad guerrerista de ese tipo. Y entonces en esa misma línea, el capítulo 8 nos viene a hablar de que esos textos del Antiguo Testamento hablan de esa raza de gente. El Salmo 19 o 18 en sus Biblias dice en el capítulo 19 y 18 del verso 2 al 5, dice: los cielos manifiestan la gloria del Señor. En muchas Biblias quizá usted va a encontrar, en lugar de Señor, va a encontrar Dios, porque son Biblias todas manipuladas las que usamos. Seicharia Sitchin toma el texto bíblico de la Biblia que él conoce profundamente, que es el texto hebreo, que es el antiguo, el original texto de la Biblia antigua. El Antiguo Testamento, el texto hebreo. La Biblia hebrea es su fuente. Y a veces cita muchas de estas Biblias que tenemos por acá, que son manipuladas, interpretaciones de ese original hebreo. Él sabía el hebreo antiguo. Entonces los textos que él menciona aquí son de esa Biblia, la Biblia hebrea antigua. Por eso este texto en algunas Biblias nuestras aparecerá de una manera distinta, ¿no? Dice el Salmo 19, 18 del verso 2 al 5. Los cielos manifiestan la gloria del Señor, y la bóveda del cielo revela la obra de sus manos. Un día anuncia a otro, una noche imparte conocimientos a otra, sin palabras, sin hablar, sin que sus voces se escuchen. Porque las noches no tienen voces, no son personas. Eso es lo que el salmista está aclarando. Entonces, es una imagen, ¿no? Un día anuncia a otro. No tiene voz, no precisa voz, porque no se trata de personalizar o esta expresión, un día anuncia a otro. El día no es una persona, ¿no? Un día anuncia a otro, una noche imparte conocimientos a otra, sin palabras, sin hablar, sin que sus voces se escuchen, porque no son personas el día y la noche.
Por toda la tierra ha ido su línea. ¿Ustedes creen que se está hablando de ese tal Dios? Por toda la tierra ha ido su línea. Dios no necesita líneas para ir por toda la tierra. Entonces no está hablando de ese tal Dios. Por toda la tierra ha ido su línea. Hasta en los confines del mundo está su mensaje. En ellos, Él, con mayúscula, Él ha hecho que el sol ponga su tienda. Ahí termina la cita de ese Salmo 19, 18, verso 2 al 5. Y así inicia Zecharia Sitchin en este capítulo 8. Los caminos del cielo. Algo va por el espacio que desde el planeta Tierra se ve, se vislumbra. Por toda la Tierra, con mayúscula Tierra, se refiere al planeta. Por toda la Tierra ha ido su línea. Ustedes no ven cuando pasa un cometa o una estrella fugaz de madrugada, que se va viendo como si estuviera haciendo la misma curvatura del planeta redondo, porque estamos dentro del planeta. Entonces vemos ese camino de ese meteorito, de un cometa, como si fuera un arco. Va por el planeta, la estrella fugaz. A eso se refiere. Desde la Tierra se ve esa estrella, ese astro que va desplazándose. Por toda la Tierra ha ido su línea. Hasta en los confines del mundo, porque desde el planeta completo se ve. Hasta los confines del mundo está su mensaje. En ellos, Él ha hecho que el sol ponga su tienda. Entonces viene el comentario de Sitchin. Así describió el salmista bíblico las maravillas de los cielos y el milagro de los días y las noches que se siguen mientras la tierra rota sobre su eje. La bíblica línea, o sea, la rotación de la tierra, la bíblica línea, entre comillas, línea, que va a través de la tierra, es la rotación del planeta. Y orbita al sol. En la Edad Media la Iglesia sostenía que era el sol y los otros planetas que orbitaban, hacían órbita alrededor de la Tierra, una locura. Pues esa locura se la impusieron a medio mundo, la Iglesia, la religión católica, y el que no creía en ese disparate, pues lo quemaban vivo, como así sucedió con miles de personas, quemados vivos porque no creían lo que esos estúpidos ignorantes, obispos y gente, jefes de la iglesia, imponían. Y el astrónomo que se atreviera a decir lo contrario, pues lo quemaban inmediatamente. Porque esta gente no aceptaban los textos antiguos que hablan de que es el planeta Tierra el que circunda el Sol. Que se asienta, sigue diciendo, que se asienta en el centro de todo, como un potentado en su tienda. Citando el Salmo, entre comillas, el día es tuyo y la noche también. Tú has establecido la luminaria y el sol. Verano e invierno por ti fueron creados. O sea, está diciendo que este astro creó las estaciones, el día y la noche. O sea, él formó el planeta. Ese Señor que va por los cielos y que se divisa desde su línea, desde el planeta Tierra, desde todo el planeta. Los cielos manifiestan la gloria del Señor. Durante milenios, desde que el hombre alcanzó la civilización, sacerdotes, astrónomos, observaron los cielos en busca de guía para el hombre de la Tierra. Tierra con mayúscula del planeta. Milenios, esa clase sacerdotal que era astrónomo, controló ese conocimiento.
Dice, desde que el hombre alcanzó la civilización, sacerdotes astrónomos observaron los cielos en busca de guía para el hombre en la tierra, en todas partes del planeta. Por eso al día de hoy se ven ruinas de observatorios astronómicos en toda parte del planeta. En Asia, en África, aquí en América, todavía están las ruinas. Nuestro continente, ruinas de observatorios antiguos, desde México hasta el Perú, observatorios, pirámides. Ese conocimiento de esos sacerdotes astrónomos, ¿quién se los dio? Los Anunnaki. Son los que vinieron del cielo con mayúscula, el planeta Nibiru, a la tierra con mayúscula, el planeta Tierra. Los que bajaron, los que cayeron. Y eso se hace en naves, no en globitos. Ese conocimiento, los Anunnaki, entonces, con el tiempo, a ese hombre civilizado, al Homo sapiens, que simplemente fue cuando el creador del primer terrestre, como ya les dije, la mezcla de un ser salvaje que está todavía vivo en el planeta, lleno de pelos, alto, fuerte, casi 2 metros de altura, que deambula por los montes todavía de muchos continentes, por las estepas, fue capturado y ellos con el ADN de él lo mezclaron con el ADN de uno de ellos para producir el terrestre primitivo. Y como ya les dije, ese creador de ellos, o los creadores, Enki, que fue el primer comandante en jefe de ellos aquí en la Tierra, decidió, junto con uno de sus hijos, que aquí en América se le llama Quetzalcóatl, se le llamó Quetzalcóatl, allá en Egipto se le llamó Tot o Tehuti, y en Sumeria antigua se le llamó Ninhitsida, era hijo de Enki, y su media hermana Ninmat. Estos 3 Anunnaki unieron sus conocimientos de biogenética y crearon ese ser primitivo. Con los miles de años, como ya les dije, Enki percibió que estaba degenerando ese tipo que crearon y estaba volviendo a ser peludo y salvaje como sus antepasados, como aquel antepasado que ellos tomaron para crearlo. Entonces Enki decide dar un paso más. Enki siempre procuró el bien de la humanidad y se une sexualmente con 2 mujeres de ese terrestre primitivo ahí en Mesopotamia, después de miles de años. Se une con 2 muchachas jóvenes ahí en Mesopotamia y él sexualmente con ellas 2, o sea, hay una interacción genética muy directa. Es como cuando tu padre se une con es blanco, es europeo blanco, se une con una persona de acá. Hay una unión directa entre 2 razas, ¿no? Entonces es más fácil sale tu hijo blanco, con el cabello blanco, los ojos azules, que si aquí en nuestro continente se unen 2 personas de color moreno, por ejemplo. Entonces son 2 razas que dejan sus rasgos, y el rasgo que prevalece es el rasgo del ADN más fuerte. Entonces se creó, esas 2 mujeres, esas 2 jóvenes dieron a luz a un varón y a una niña. Eran medio hermanos. Con los años crecieron y se casaron, siguiendo la costumbre que el mismo Anunnaki le enseñó al terrestre, casarse con su media hermana o con su hermana. Eso es normal entre ellos. Esa es la ética que heredamos. Entonces, cuando ya después de miles de años ese hombre ya crece, se reproduce, lleno de conocimientos que ellos le dan, y de entre esa gente ya civilizado, el Homo sapiens, aunque andaran al principio en taparrabo, después van civilizándose, ¿no? Teniendo más conocimiento, haciendo su propia ropa. El Anunnaki le enseña a preparar la tierra, a plantar, le enseña a criar animales. Y con miles de años entonces el Anunnaki decide dar un paso más en la civilización de ese terrestre civilizado, del Homo sapiens. Escoge de entre ellos personas inteligentes, de su plena confianza, y los
convierte en sacerdotes, en sumos sacerdotes, que no eran más que personas que administraban la residencia del Anunnaki. ¿Sí? El Anunnaki llegó a una etapa entonces que se retiró de las actividades, era un vago, como decimos hoy, porque ese terrestre civilizado le hace todo, ¿no? Le cuida la casa, la residencia de él, que el terrestre después le llama el templo. Le prepara la comida, le hace la ropa, le prepara carne, le prepara todo lo que el Anunnaki necesita, ¿no? Los jardines, todo. Le hace todo. Entonces él agarra una casta, un grupito de ese tipo de terrestre civilizado y lo va formando con cierto conocimiento que él le transmite, sobre todo conocimientos del espacio astronómico, porque le interesaba a ellos que el terrestre tuviera ese conocimiento. O sea, ellos siempre buscan su interés cuando le dan algo al terrestre. Entonces le interesaba que ese grupito de hombres tuviera esos conocimientos astronómicos, matemáticos, gramaticales, leer, escribir, crear lenguas. Y de esa casta él va sacando personas que después serán reyes, cuando él le enseña al terrestre el sistema monárquico que trae desde su planeta. Por eso Sitchin dice que durante milenios, miles de años, quienes controlaban el conocimiento astronómico, matemático, astronómico, ese grupito llamado sumos sacerdotes y sacerdotes, que no eran más que los servidores y administradores de la casa del Anunnaki, llamado templo. Durante milenios, desde que el hombre alcanzó la civilización, sacerdotes astrónomos observaron los cielos en busca de guía para el hombre en la tierra, para darle información aquí al terrestre. Ese tipo se observan los astros. Desde las construcciones en forma de pirámide, allá en Sumeria, llamados zigurates, en Sumeria, en Babilonia, ahí en lo que hoy es Mesopotamia, los hombres, en los templos de Egipto también, se hacía lo mismo. El círculo de piedras en Inglaterra, Stonehenge, o en el caracol de Chichén Itzá, ahí en lo que hoy es México, Guatemala, ¿ves? En todo el planeta hacían lo mismo, los observatorios astronómicos, enseñándole a esa casta de terrestres conocimientos astronómicos para que aprendieran a leer los astros, ver la relación de los astros con la vida aquí en el planeta Tierra. Parte del proceso civilizatorio. Imagínate un país que no sabe nada de astronomía, nunca podrá construir una nave que llegue al cielo, como le están haciendo los estadounidenses, los rusos, los japoneses, algunos países europeos, los chinos, que van más avanzados que todos ahora, enviando naves a otros planetas, analizar, a traer el resto de piedras de la luna y analizarla. Sin conocimiento astronómico esas cosas no se consiguen. Matemático astronómico. Entonces, esos conocimientos nos vienen de ellos. Por eso Sitchin va diciendo, en todo el planeta, ¿no? Desde Sumeria antigua, Babilonia, Egipto, aquí en América, Chichén Itzá, se observaron, se calcularon y se registraron los complejos movimientos celestes de estrellas y planetas. Las órbitas, sus movimientos, sus variaciones. El espacio es un ser vivo, ¿no? Podríamos decir así, utilizando esa figura de ser. Todo se mueve, todo. Nada está fijo. Se observaron, se calcularon y se registraron los complejos movimientos celestes de estrellas y planetas. Y para poder hacer esto, esas construcciones en forma piramidales, llamados zigurat, ahí en lo que hoy es Mesopotamia, la antigua Sumeria, en los templos que son las residencias de los Anunnakis, y observatorios, ¿no? Que ya, como les dije, quedan cantidad de restos en todo el planeta, observatorios astronómicos.
observatorios se alinearon con exactas orientaciones celestes, o sea, orientaciones con el espacio, y se dotaron de aberturas y de otros detalles de construcción que permitieran entrar la luz del sol o de otra estrella en los momentos de los equinoccios o de los solsticios. Hasta el día de hoy hay muchas de esas construcciones que tienen un agujero hacia el espacio y en cierta época del año pues el sol entra directo por ese agujero. Solsticios o equinoccios. El estudio astronómico de esas culturas antiguas y hasta el día de hoy continúa más modernamente, ¿no? Los llamados telescopios están en todo el mundo. En Chile hay unos famosos telescopios. Casi todos los países desarrollados los usan para observar el espacio. Seguimos igual, solo con una tecnología más avanzada, a nivel de telescopios. Y en los observatorios, muchos de ellos tienen la misma forma que antes, ¿no? Un poco redondos encima. Es interesante, ¿no? Increíble hacer esa relación de lo de antes y lo de ahora. Entonces, se dotaron de aberturas y de otros detalles de construcción que permitieran entrar la luz del sol o de otra estrella en los momentos de los equinoccios o de los solsticios. ¿Para qué llegó el hombre hasta estos extremos? Se pregunta Sitchin. ¿Para qué ver? ¿Para ver qué? ¿Para determinar qué? Entre los expertos, dice Sitchin, esos grandes estudiosos que él siempre cuestiona y critica solapadamente, le llaman los expertos. Entre los expertos es habitual atribuir los esfuerzos astronómicos del hombre antiguo a la necesidad de un calendario para una sociedad agrícola, o sea, que los expertos antropólogos europeos, estadounidenses y otros tienen esa fijación en que esos observatorios astronómicos eran simplemente para calcular el tiempo en que el terrestre debía plantar, ¿no? Y para que la cosecha fuera productiva o si no para algún hecho religioso, y no salen de ese esquema, no pasan de ahí. Entonces eso es lo que Sitchin está criticando de esos expertos, ¿no? Porque eran para cuestiones agrícolas, que el terrestre que precisaba saber cuándo sembrar y cuándo cosechar. Esta explicación se ha dado por supuesta durante mucho tiempo, dice Sitchin. Eso es lo que se ha supuesto por mucho tiempo. O sea, esa teoría se ha mantenido por mucho tiempo, de esos expertos astrónomos. Pero ahí viene Sitchin después que coloca la posición de esos llamados expertos. Él le mete un pero o un sin embargo para cuestionarlo. Sin embargo, un agricultor que labre la tierra año tras año puede estimar el cambio de las estaciones y la llegada de las lluvias mucho mejor que cualquier astrónomo. Usted es un simple campesino, usted no necesita hacer un observatorio para saber en qué época se produce mejor su cosecha. ¿En qué época plantándola se le pierde una gran parte de la cosecha? ¿Por qué? Porque con la experiencia de plantación que usted tiene haciendo eso por años, usted va aprendiendo. Entonces esa teoría de que esos observatorios astronómicos eran para eso no tiene sentido. Dice, sí, señora, que el agricultor puede hacer eso sin necesidad de observatorio astronómico, simplemente por la práctica de años. Los padres, los abuelos de uno del campo le decían, mira, en esta época no plante esto, porque la luna está de tal manera y se va a perder todo, los insectos se lo van a comer las cosechas. Planta de tal mes mejor, cuando la luna esté de tal. El campesino hace eso hasta el día de hoy. Entonces esa teoría de que esos centros astronómicos, observatorios, eran para eso, no tiene sentido. Dice, sin embargo, un agricultor que labre la tierra año tras año puede estimar el cambio de las estaciones y la llegada de las lluvias mucho mejor que cualquier astrónomo. Y aún podría contarle un par de cosas más. Lo cierto es que donde quiera que se han encontrado sociedades primitivas
que subsisten de la agricultura, que viven de la agricultura, en los lugares más remotos del mundo, sus miembros han vivido y se han alimentado durante generaciones sin necesidad de astrónomos o de observatorios astronómicos. Le está acabando con esa teoría de esos llamados expertos. Ni tampoco con necesidad de calendario preciso. Y también es un hecho fundado en el calendario, que el calendario fue diseñado en la antigüedad dentro de una sociedad urbana y no agrícola. No fueron agricultores que crearon el primer calendario. Fue en una ciudad que no tiene que ver con la agricultura, un ambiente urbano. Entonces no era ese el objetivo, la agricultura, el objetivo de estos centros astronómicos de observación. Un simple reloj de sol, un gnomón, puede proporcionar suficiente información diaria y estacional como para no poder sobrevivir sin él. Sin embargo, el hombre antiguo estudiaba los cielos y alineaba sus templos con las estrellas y los planetas, y no relacionaba su calendario y sus festividades con el suelo sobre el que se erguía, sino sobre los caminos del cielo. Era para observar el espacio, los caminos del cielo. Nada tiene que ver con agricultura. Esas culturas europeas, estadounidenses, son llamados expertos, no queriendo presentarse como que ellos son lo más avanzado, descartando estas observaciones astronómicas antiguas, minimizándolas, diciendo que eran para el hombre antiguo, rural, guiarse y hacer sus plantaciones. Mira cómo ideológicamente vienen rebajando el avance científico antiguo. Y ya los textos antiguos nos han mostrado, y siguen mostrando, que miles de años atrás se usaron tecnologías más avanzadas que las que tenemos hoy. Eso es lo que ellos no aceptan. Entonces la descalifican de esa manera, ¿no? No, eso era para agricultura, para ver cómo plantaban. No aceptan que era para observar los astros, el espacio. Conocimiento astronómico profundo, matemática astronómica, geometría astronómica, ¿no? Construir edificaciones que estuvieran como alineadas con constelaciones en el espacio, ¿no? Con estrellas, con planetas. No aceptan que eso existió, que se creen que son ellos los más avanzados. Eso es lo que Sitchin cuestiona, ¿no? Que en el pasado se hayan usado armas de rayos nucleares, térmicas, que todavía no se usan. Los expertos a eso no se le atraganta en la garganta, porque ellos se creen que estos son los más avanzados. Pero los textos muestran lo contrario, que sí se usaron. ¿Quién tenía esa tecnología? Pues estos señores, los Viracocha, los Anunnaki, en la India, por aquí, por allá. Pero sigue Sitchin diciendo: sin embargo, el hombre antiguo estudiaba los cielos y alineaba sus templos con las estrellas y los planetas, y no relacionaba su calendario y sus festividades con el suelo sobre el que se erguía. No era para nada que tenga que ver con plantación, sino sobre los caminos del cielo. Era para estudiar el espacio. ¿Por qué? Se pregunta así. ¿Por qué ese hombre antiguo hacía eso? Porque el calendario no se diseñó con fines agrícolas, ¿ves? Como contradice la teoría de los expertos, sino con fines religiosos, no para beneficio de la humanidad, sino para venerar a los dioses. Como ya les di al principio, cada vez que los dioses le dan conocimientos a una élite, a un grupo, es para el beneficio de ellos, no tanto para el terrestre. Es porque a ellos les beneficia que el terrestre tenga esos avances, esos conocimientos. Por eso él da esos conocimientos al terrestre, pero controlado, a cuentagotas.
La tecnología de esta raza de gente es millones y millones de años más avanzada que la nuestra. Llegaron aquí, esto estaba salvaje, la superficie del planeta. Entonces nos enseñan a nosotros a ir por el camino de ellos. Pero apenas estamos en pañales. Entonces ellos usaron tecnologías avanzadísimas, miles de años antes, que todavía no las conseguimos. Porque ellos, como ya les dije, la comparten a cuentagotas. Apenas ahora se habla de armas láser, pero no tenemos ni siquiera la capacidad de diseñar una pirámide como aquella de Egipto o unas piedras como la que hay en los Andes del Perú, talladas de toneladas de peso y encajadas sin cemento, sin argamasa. O sea, vamos caminando según lo que ellos nos dan. No se comparte, ellos no comparten toda la tecnología que tienen, porque no estamos preparados para ello, por eso van poco a poco. Imagínense que ahora estamos descubriendo lo que ellos mismos usaron hace miles de años atrás, que son las bombas atómicas. Y miren ya lo que se hicieron con las bombas atómicas. Dos en Japón, encima de civiles inocentes, sin armas para defenderse. Estados Unidos las lanzó. Imagínense si le dan al ser humano tecnología avanzadísima de rayos láser, de rayos de plasma, de armas que hubieran acabado con el planeta. Pero eso ellos continúan civilizándonos hasta el día de hoy, pero a cuentagotas, porque nos conocen, ellos fueron los que nos crearon, de lo que somos capaces de autodestruirnos si nos dejan. Y nos dan todo así, las tecnologías que matan, las armas. ¿Por qué? Porque el calendario no se diseñó con fines agrícolas, sino con fines religiosos. No para beneficio de la humanidad, sino para venerar a los dioses, llamados dioses. Y los dioses, según la primera de todas las religiones y según el pueblo que nos dio el calendario, vinieron de los cielos. En el Antiguo Testamento se habla de dioses. Donde quiera que ustedes vean la palabra Dios, cámbienla y mencionen dioses. Es el monoteísmo judío que manipula los textos antiguos y elimina los llamados dioses y deja uno solo al tal Yahvé. Pero no se pudo hacer la manipulación 100%, se les escapó. En los mismos textos antiguos se les escapa. Y se aparecen los otros dioses. Y el mismo Yahvé reconoce otros dioses. Esos pueblos que los israelitas destruyeron, cometieron genocidio, que eran sus propios primos, tenían sus dioses, esos señores Anunnaki que los veneraban. Y el mismo Yahvé dice, a mí no me gusta que vayan atrás de otro, yo soy muy celoso. Y ya era el más burro de todo y por eso era tan celoso, enfermizo, y los mataba cuando se iban atrás de otros dioses. Entonces él reconoce que habían. En el libro del Génesis usted ve mucho eso, ¿no? Hagamos, no es Dios, no es uno, es plural. Hagamos, a nuestra, no es uno, plural, nuestra, imagen y semejanza. Entonces no es uno que está hablando. Ese monoteísmo, como que fue uno, lo metieron a la mala ahí, como se dice popularmente, y se lo impusieron a través de las religiones a mucha gente. El monoteísmo, de los musulmanes, de los católicos, de los judíos. Manipularon los textos, pero siguen las huellas del politeísmo, o sea, de los dioses en plural. Siguen diciendo, y los dioses, según la primera de todas las religiones y según el pueblo que nos dio el calendario, vinieron de los cielos. Anunnaki, los que cayeron del cielo a la tierra. Habría que leer y releer los versos del salmista para darse cuenta de que la observación, el salmo que leímos al principio, ¿no? Habría que leer y releer los versos del salmista para darse cuenta de que la observación de las maravillas de los fenómenos celestes no tiene nada que ver con labrar la tierra o pastorear el ganado. Tiene que ver con la veneración al Señor con mayúscula de todo, el Señor de todo. Todo con mayúscula. ¿Quién es el Señor de todo? Nibiru, el planeta que dio origen a nuestro planeta Tierra.
creó la luz, creó las estaciones, creó los años, separó las aguas de la superficie. Entonces es un proceso de observación astronómica profundo, y los Anunnaki sabían cómo fue la formación de nuestro sistema solar y cómo se formó el planeta Tierra, que fue por causa del planeta de ellos, de Nibiru. Una colisión de Nibiru y su satélite con otro planeta que giraba entre Marte y Júpiter. Colisionaron. Partió ese planeta en dos, que era riquísimo en oro y en agua, y lanzó una parte del planeta desmenuzada a lo que hoy es el cinturón de asteroides, todos esos pedazos de piedra llenos de oro, de agua. Por eso los estadounidenses están enviando sondas a agarrar pedazos de ahí, porque un solo pedazo de eso, con la cantidad de oro que tiene, dice que es mayor que la economía mundial. No son bobos, tienen el conocimiento de todos estos antiguos, militares estadounidenses. Y la otra parte de ese planeta la metió en otra órbita y se convirtió con el tiempo en el planeta Tierra, lleno de oro y agua. Por eso ellos vinieron aquí a buscar oro, porque sabían que esta era la parte del planeta, aquel que fue destruido y que quedó con el oro y el agua. No vinieron aquí a aventurar, sabían que en este planeta existía ese mineral que ellos necesitaban. Entonces ese es el Señor de los cielos que pasa y que se ve desde el planeta como esa luz estrella que va avanzando cuando entra en el sistema solar, desde todo el planeta, ilumina todo, la línea. Por eso desde el sur hasta el norte, del este al oeste, todo el planeta lo ve o lo percibe cuando va pasando en el espacio, ¿no? Por eso es el Señor, el creador de todo. El Señor de todo. Y no hay mejor forma de comprenderlo que volviendo a Sumeria antigua. Pues fue allí hace unos 6.000 años donde la astronomía, el calendario y la religión enlazaron a la tierra con los cielos. Ahí ellos descendieron en lo que hoy es Irak, en el sur. Ahí desarrollaron una gran civilización, lo que hoy llamaba de ese valle de Mesopotamia, en Irak, y ocuparon esa región toda por ahí, Irak, Siria, Turquía, Líbano, Palestina, toda esa es la región del Edín, parte de Arabia. Ahí descendieron, ahí se inició. Eso es lo que está diciendo Sitchin. Volviendo a Sumer, pues fue allí hace unos 6.000 años donde la astronomía, el calendario y la religión enlazaron a la tierra con mayúscula, con los cielos con mayúscula, o sea, el planeta nuestro con el planeta de ellos, Nibiru. Ahí ellos crearon centros de observación astronómica, tenían sus instrumentos avanzadísimos para la comunicación interplanetaria entre el cielo, con mayúscula, que es el planeta de ellos, y nuestro planeta Tierra, donde ellos estaban. Eran ellos que hacían eso, no era el terrestre. Después de miles de años le enseñan a ese grupito de terrestres, ¿no?, esos conocimientos astronómicos para que aprendieran también. Pero no todo los conocimientos que ellos tienen. Entonces en esa Sumeria antigua se inició ese compartir de ellos conocimientos astronómicos, matemáticos con el terrestre, para que el terrestre viera la relación entre aquí la Tierra y el planeta de ellos, conociera esa historia, que fueron ellos que vinieron aquí, civilizaron, crearon, con ingeniería genética, dieron conocimientos. Dice, aquellos eran los conocimientos que, según los sumerios, les habían dado los Anunnaki. Los sumerios mismos decían todo lo que sabemos, porque los sumerios tenían fama en toda esa región y en todas otras regiones, en Egipto, en Asia, de que eran grandes astrónomos, grandes sabios, grandes magos. O sea, magos no es que lo que sacan palomitas viva de la manga, no, se refiere mago significa una persona que tiene un gran conocimiento científico profundísimo.
Eso se habla de los 3 reyes magos que vinieron de Oriente, que vinieron de allá, de Sumeria, al oriente de Palestina. Vinieron de Oriente, de todas esas regiones. Tenían esos conocimientos, eran magos. Aquellos eran los conocimientos que según los sumerios les habían dado los Anunnaki, aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Así los Sitchin, que sabía leer esas tablillas antiguas, en esa lengua antigua, que a algún europeo se le dio por llamar escritura cuneiforme, porque las letras tienen forma de cuña. Sitchin sabía leer esa escritura antigua, por eso lee tablillas antiguas sumerias y saca su información de ahí. Aquellos eran los conocimientos que según los sumerios les habían dado los Anunnaki. ¿Qué significa Anunnaki? Aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Los señores, como le decían los sumerios al principio, son los señores, o sea, son los que mandan, son ellos. Nosotros somos los siervos de ellos, los señores, los sabios, los guardianes, o sea, los que guardan todo, los que nos cuidan, los vigilantes, los que nos vigilan. Aquellos que del cielo a la tierra vinieron, los que habían venido a la tierra desde su planeta Nibiru. Según ellos, Nibiru era el 12º miembro del sistema solar, quedó capturado por nuestro Sol. Se pasa aquí en nuestro sistema solar cada 3.600 años. Nibiru, un planeta que se quedó desambulando por el espacio porque la estrella alrededor de la que él giraba se apagó, se murió. Y en uno de esos pasajes por aquí de ese planeta fue capturado por nuestro Sol y se integró a nuestro sistema solar. Entonces sigue viniendo entre Marte y Júpiter, pasa y vuelve, pasa cerca del Sol y vuelve al infinito, allá a su antigua estrella muerta, cada 3.600 años. Una órbita elíptica, o sea, alargada, no es redonda, alargada, elíptica, que abarca todas las órbitas de los planetas de nuestro sistema solar. Es el Señor, es el Rey de todos. Y sigue diciendo Sitchin entonces, los que habían venido a la Tierra desde su planeta Nibiru, según ellos, Nibiru era el 12º miembro del sistema solar, y esa es la razón por la que la franja celeste se dividió en 12 casas y el año celeste en 12 meses. Todo eso lo hizo Enki, gran astrónomo, gran conocedor, de un tipo con una inteligencia que no se puede uno ni imaginar. Elaboró, se fue a la luna con su hijo Marduk por años y desde allá elaboró todas esas cosas, le puso nombre aquí al tiempo, año, hora, semana, minutos, a las estaciones, le puso nombre a esas agrupaciones de estrellas, le puso nombre, ¿no? Esto es para, le vamos a llamar Piscis, aquel Toro, aquel Tauro, aquel Sagitario, aquel Virgen. Todo eso lo hizo ese hombre. Y nosotros seguimos con esos conocimientos hasta el día de hoy. La comunidad científica sigue lo mismo, ¿no? Las estaciones del zodíaco. O sea, ¿por cuál estación de constelación sale el Sol en este año? Sale en la constelación que él llamó de Taurus o de Leo. No porque tenga forma de ese animal, esos son formas imaginarias que él le dio para poder designarlas, que fuera más fácil para el terrestre identificarlas, ¿no? Aquella es Toro, aquella es Tauro, aquella es Virgen, aquella es el dragón, aquella es la constelación de lo que sea. Él le puso esos nombres. La tierra era, dice, la franja celeste se dividió en 12 casas, o sea, el zodíaco, las 12 casas, las 12 estaciones, por donde va saliendo el sol. Y esa es la razón por la que la franja celeste se dividió en 12 casas y el año en 12 meses, en honor a ese 12º planeta de nuestro sistema solar.
la Tierra era el séptimo planeta, contando desde el exterior hacia el interior. El que viene desde el planeta de ellos entra al sistema solar y el primer planeta que ellos van a encontrar a veces, es Plutón. ¿Por qué yo digo a veces es Plutón? Porque Plutón tiene una órbita elíptica. A veces es el primero allá y a veces el primero es Urano, o Neptuno, mejor dicho. Porque ese Plutón era satélite de Saturno. Y en una de esas pasajes de ese inmenso planeta Nibiru en el sistema solar, le quitó se lo quitó, ¿no? Y lo dejó allá al final de Neptuno, a Plutón. Por eso a veces, según la órbita elíptica de Plutón, a veces es el primero que se encuentra allá la persona que viene en su nave desde Nibiru entrando a nuestro sistema solar. Entonces, contando desde allá, a ellos le enseñaron al sumerio, al terrestre en Sumeria, a contar como ellos lo hacían. Venimos desde allá, entonces, contando desde allá, Plutón es el primero, Neptuno es el segundo, Urano el tercero, Saturno es el cuarto, Júpiter el quinto, Marte es el sexto, la Tierra es el séptimo, Venus es el octavo, y así hasta llegar al Sol. Séptimo planeta contando desde allá hacia adentro, desde fuera del sistema solar. Fácil de entender, no hay que ser ningún astrónomo ni ir a la universidad para aprender estas cosas, que a veces la gente que lee estos libros no tiene los conocimientos para adaptar el lenguaje a que el pueblo sencillo entiende estas cosas. No es difícil. La dificultad lo ponen los expertos, ¿no? Que no saben adaptar el lenguaje de ellos a una mentalidad más sencilla, más simple. Complican todo cuando hablan. La Tierra era el séptimo planeta, contando desde el exterior hacia el interior, o sea, desde fuera del sistema hacia el Sol. Y de ahí que dado que el 12 era el número sagrado celeste, porque correspondía al 12º planeta, ellos le enseñaron al terrestre que ellos eran dioses. Después de miles de años, crearon al terrestre civilizado, y dos de ellos, un hombre y una mujer, se declararon dioses. Ellos creen en algo que uno podría decir que es Dios. Ellos creen en el creador de todo. No le dicen Dios, le dicen el creador de todo. Ahora, en nuestra conciencia terrestre sería como el Dios de ellos, pero que no es manipulable, porque no se puede decir nada de él, el creador de todo. Y nos enseñaron a nosotros engañosamente que ellos eran dioses, porque los otros, cuando ese hombre y esa mujer que son Marduk e Inanna, personas concretas que existieron, quizá Inanna está viva, puede ser todavía, se declararon dioses y engañaron al terrestre. Quienes se encargaron de transmitir al terrestre en todas partes del planeta esa mentalidad de que ellos eran los dioses y que debían ser tratados como tales, con privilegios y todo. Esas castas de sacerdotes y las religiones que ellos crearon, dándole conocimientos, y esa gente iban adoctrinando a los pueblos donde estaban y enseñándoles que eso eran los dioses. Las religiones hasta el día de hoy tienen una base antropológica falsa, mentirosa, y cuentan con la ingenuidad y la credulidad de los terrestres ignorantes. Hasta el día de hoy es así, desde que ellos iniciaron esa mentira. Somos dioses, le dijeron al terrestre. Por eso entonces, los conocimientos a esa élite era para servir a la religión, se dice, no a ellos, a los dioses. Y de ahí que dado que el 12 era el número sagrado, dicen, 12 es un número como cualquier otro, pero le dan esa simbología de sagrado porque el planeta de ellos es el número 12, ¿no? Es como hoy, eso sigue siendo hoy el terrestre, ¿no? Hay una fecha en que tal país le gana la guerra al otro y consigue su independencia, entonces esa fecha ya tiene un aspecto distinto en la mentalidad de ese país que venció la guerra, para liberarse esa fecha. Es así, no es nada complicado. Darle valor distinto al que tenía a una fecha. El valor sagrado, valor patriótico, valor lo que sea. Entonces de ahí que dado que el 12 era el número sagrado celeste, el 7 fuera el número sagrado terrestre.
el séptimo planeta, y el 12 de ellos, entonces los dos números. Y aparecen los textos bíblicos antiguos del Antiguo Testamento, el 7 y el 12 tienen una gran simbología, no viene de esa mentalidad de ellos, nos enseñaron eso. Los sumerios dejaron constancia en numerosas tablillas de arcilla de que los Anunnaki habían llegado a la Tierra mucho antes del diluvio. 450.000 años atrás llegaron aquí, descendieron ahí en lo que hoy es Irak, a procurar el planeta. Eso es lo que nos informa Sitchin, que está en las tablillas, contado por uno de ellos, el principal, el primero que llegó con un grupo de ellos, hace 450.000 años. Ahora hacen más porque ya estamos en el 2025. Los sumerios dejaron constancia en numerosas tablillas de arcilla de que los Anunnaki habían llegado a la Tierra mucho antes del diluvio. En mi libro, dice Sitchin, titulado El 12º planeta, que ya leímos en este canal, determinamos, Charia Sitchin usa ese término que mucha gente usa, no habla en plural, pero está hablando de él, podemos decir, determiné, como que es él que está hablando en singular. Determinamos que debió de suceder unos 432.000 años antes del diluvio, la llegada de esta gente aquí al planeta. Eso es lo que determina Charia Sitchin en los estudios de las tablillas antiguas que las hace. Período equivalente a 120 órbitas de Nibiru alrededor de nuestro Sol. 120 órbitas de Nibiru alrededor del Sol harían 432.000 años de aquí de la Tierra. No es complicado, es fácil de entender, fíjense. Ya lo he hecho varias veces, pero no está de más hacerlo de nuevo. Los años que tenemos, los que vivimos en el planeta, depende de la órbita de que da nuestro planeta, la vuelta, la órbita alrededor del Sol. Y eso pasa con todos los planetas. Un año de ese planeta es una órbita alrededor del Sol. Con Nibiru igual. Cuando a nuestro planeta Tierra da 13 vueltas, 13 órbitas alrededor del Sol, tenemos 13 años de vida. Cuando da 80 vueltas, ya somos viejitos, tenemos 80. Normal, ven, fácil de entender. Pues lo mismo pasa con ellos, con Nibiru. Como pasan por aquí cada 3.600 años, alrededor de nuestro Sol, eso es un año en la vida del que mora allá en Nibiru. Por eso cuando ellos llegan aquí, tienen ese ciclo de vida de su planeta. El de nosotros pasa más rápido. Las órbitas son más rápidas, ¿no? Ya a los 80 estamos viejitos. Entonces, 3.600 años para ellos aquí. Es un año de vida en ellos, en el cuerpo de ellos. Por eso el terrestre por miles de generaciones pensó que esta gente eran inmortales. Y le llamaba así los inmortales, los eternos. ¿Cuántas generaciones de terrestres no pasan en 1.300 años? Que es un simple año de vida en la vida de ellos. No es nada extraño. Es que ellos tienen el ciclo de su planeta. Y nosotros el ciclo de nuestro planeta. Entonces no es complicado entender estas cosas. Dice que entonces dice Sitchin, en mi libro, el 12º planeta, determino que debió de suceder esa llegada de los Anunnaki aquí hace 432.000 años, antes del diluvio. Período equivalente a 120 órbitas del planeta Nibiru. 3.600 por 120 va a dar 432.000 años antes del diluvio. Son órbitas que, aunque para los Anunnaki no representan más que un año de vida de los suyos, equivalen a 3.600 años de lo que estamos aquí en el planeta, lo que les acabé de explicar. Estos los Anunnaki, iban y venían entre Nibiru y la Tierra cada vez que su planeta se acercaba al Sol. Entraba en nuestro sistema solar, aprovechaban entonces para hacer viajes a distintos planetas de este sistema solar y especialmente al nuestro, donde tenían su base de operaciones, porque aquí estaba el oro que ellos necesitaban. Le plantaron su base aquí, su comando central, que llegó a estar ahí en Sumeria.
Era como el ombligo del planeta, ¿no? El ombligo del mundo, el centro donde vivía el comandante de ellos. Después de miles de años ese centro se mudó, cambió de lugar. Aquí en Tiwanaku llegó a ser el centro, el ombligo de la tierra, o sea, el centro de comando de ellos, de ese comandante en jefe de ellos. Estos Anunnaki iban y venían entre Nibiru y la Tierra cada vez que su planeta se acercaba al Sol, en sus naves, ¿no? Espaciales. Y a la Tierra, mientras pasaba entre Júpiter y Marte. Esa es la órbita actual. Y no cabe duda de que fuera lo que los sumerios se pusieron a observar en los cielos, no pretendían saber cuándo tenían que sembrar, sino cuándo tenían que sembrar las plantas, no tiene nada que ver con eso. Sino ver y celebrar el regreso del Señor Celeste, del planeta, de la gente que nos ha civilizado, nos ha dado estos avances en conocimientos, ¿no? Nos ayuda a seguir avanzando, civilizándonos, nos enseñaron a criar ganado para alimentarnos y alimentarnos a ellos, nos enseñaron la agricultura para alimentarnos y alimentarlos a ellos. Entonces es una alegría para el terrestre ver a sus benefactores cuando su planeta pasa por aquí. Como en la conciencia del terrestre quedó esa actitud como de agradecimiento, de veneración a esa gente. Reconocerlo como que ellos son los creadores, los padres de esta humanidad aquí en la superficie. Porque hay otras humanidades dentro del planeta, debajo de subterráneas, que puede ser que no tengan nada que ver con esta gente. Y por lo que se ve y se ha visto y se sigue viendo, son civilizaciones mucho más avanzadas que nosotros que estamos aquí en la superficie. Tienen ovnis, tecnología que no tenemos nosotros y otras más avanzadísimas. Sigue Sitchin diciendo entonces, era para celebrar el regreso del Señor Celeste. Esos observatorios astronómicos no tienen nada que ver con agricultura del terrestre, plantar o colectar. Creemos, dice Sitchin, que este es el motivo por el cual el hombre se hizo astrónomo. Que esta es la razón por la cual, a medida que el tiempo pasaba y Nibiru dejaba de verse, porque se iba ya al interior del espacio hacia su sol muerto, se salía del sistema solar, ya no hay manera de verlo, dejaba de verse. Pero llegaba un tiempo en cuando estaba en nuestro sistema, sobre todo entre Marte y Júpiter, que se veía como una estrella candente en el cielo, los terrestres la veían como una estrella, como una cruz, como cuando uno ve una estrella forman cruz. Y así el sumerio lo llegaba a representar, y aquí en América también se representó como una cruz en el cielo, esa estrella se veía. Entonces dice Sitchin, destruyendo aquella teoría de los expertos que decían que esos observatorios astronómicos en todo el mundo eran para el terrestre guiarse en su agricultura. Eso es un absurdo, eso no es. Era para estudiar este planeta de los benefactores, de los dioses, de los Anunnaki. Creemos que este es el motivo por el cual el hombre se hizo astrónomo, que esta es la razón por la cual, a medida que el tiempo pasaba y Nibiru dejaba de verse, el hombre buscó signos y augurios en los fenómenos que se podían contemplar en el espacio. Y la astronomía dio origen a la astrología. Y si las orientaciones astronómicas y los alineamientos y divisiones celestes que tuvieron su origen en Sumeria, se pudieran encontrar también en los Andes, se demostraría que entre estas dos culturas tuvo que haber una conexión irrefutable, porque son los mismos colonizadores, civilizadores allá y aquí. El único que plantea esto es Sitchin. La relación de estas actividades astronómicas aquí entre los mayas, los incas, los Andes, con lo que hacían los sumerios allá en Medio Oriente. Él lo demuestra, porque son los mismos personajes viviendo allá y aquí que le enseñan al terrestre esa conexión. Vamos a hacer una parada por aquí. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.